Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de gráficas de una función de dos variables. Una manera de representar el comportamiento de una función de dos variables es considerando su gráfica. Y bien, ¿cómo es que se define la gráfica? En este caso, si f es una función de dos variables, x, y, con un dominio D, entonces la gráfica de la función es el conjunto de todos los puntos de x, y, z en el espacio tridimensional, tal que z es igual a f de x, y. Bien, como nos dice esta definición, al realizar la gráfica de una función de dos variables, vamos a obtener una figura tridimensional, las tres dimensiones. X y Y son mis variables independientes y Z es la variable dependiente. Y aquí vemos en la imagen. Tenemos lo que es nuestro dominio, que es una región de los puntos X, Y. Están en dicho plano. Al ingresar en la función vamos a obtener un valor de Z. A partir de ese punto voy a obtener una altura. Y así sucesivamente puedo calcular los demás puntos para obtener una gráfica. El dominio es la región plana de X y la superficie S es la gráfica de la función XY, Z. Con esto vamos a realizar unos ejercicios. Grafique la función f de x, y es igual a 6 menos 3x menos 2y. Para hacer lo que es la gráfica de la función, tenemos que igualar a z. Es decir, z es igual a 6 menos 3x menos 2, lo cual se puede escribir como 3x más 2y más z es igual a 6. Solamente despejamos 3x para sumando, 2y para sumando. Y esta ecuación es el de un plano. Lo vimos en la unidad número 1. Tiene como normal el vector 3, 2 y 1. Bueno, ya sabemos que es un plano. Solamente nos falta saber cómo es que lo vamos a graficar. Tenemos que encontrar sus intersecciones con los ejes. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la intersección con el eje X, tanto y como z tiene que ser igual a 0. Y lo podemos hacer. De aquí tenemos esa ecuación. Z es igual a 6 menos 3x menos 2y. Sabemos que y y z vale 0. Esto vale 0. Esto vale 0. Nos queda 6 menos 3x igual a 0. Podemos despejar. 3x es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 2. Podemos encontrar la intersección con el eje Y. Para ello, tengo que hacer a x y a z igual a 0. Y aquí lo hacemos. Z vale 0, x vale 0. Nos queda 0 es igual a 6 menos 2y. Despejamos 2y es igual a 6. Por lo tanto, y es igual a 3. Y la intersección con el eje z significa que x y y tiene que ser 0. Esto se elimina y nos queda que z es igual a 6. Por lo tanto, los puntos de intersección son los siguientes. 2,0,0. X0, Y, Z, 0. El siguiente, X0, Y3, Z0. Aquí lo tenemos. Y el siguiente, X y Y valen 0, Z vale 6. Y con estos puntos ya puedo graficar el plano. Y aquí lo tenemos.
el punto 2,00, el punto 030 y el punto 006 y lo unimos. Ese sería el plano representado por esta función real de dos variables. Siguiente ejemplo. Trace la gráfica de la función de dos variables, la raíz de 9 menos x cuadrada o menos y cuadrada. ¿Cómo es que vamos a realizar esta gráfica? Bueno, vamos a igualar f de x, y a z. Z es igual a esta expresión y podemos elevar al cuadrado ambos términos. Nos quedaría z al cuadrado y la raíz con el cuadrado se elimina. Nos queda como 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y de aquí podemos despejar x cuadrada pasa sumando, y cuadrada pasa sumando. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 9. Y esto representa una esfera centrada en el origen y el radio es 3. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual al radio al cuadrado, radio 3. Además, esta función, como tiene una raíz cuadrada, significa que solamente vamos a tener valores positivos. Por lo tanto, la gráfica corresponde a la parte superior de esta esfera y tiene radio 3. Siguiente ejemplo. Determine el dominio y el rango y además grafique la función vectorial 4x cuadrada más y cuadrada. Bueno, en este caso, el dominio está definido para cualquier valor de x y de y. No tenemos ninguna restricción. Por lo tanto, podemos escribir que el dominio de la función son todos los números reales en el espacio bidimensional R2. X y Y puede tomar cualquier valor. Y en este caso tenemos que analizar lo que es el rango. ¿Cómo va a ser esto? Tenemos x cuadrada. Este número va a ser positivo. El cuadrado me está diciendo que es mayor o igual que 0. Y pasa lo mismo con y. Y tiene que ser mayor o igual que 0. Significa que el rango va a estar de 0 hasta el valor de infinito. No puede ser negativo. No hay forma de que esta función nos dé un valor negativo en los números reales. Y si realizamos la gráfica, vamos a obtener esta figura, que es un paraboloide. Como han visto, algunas funciones se pueden realizar manualmente, pero aún así viene siendo una parte complicada. Entonces vamos a utilizar algunos software de computadora para obtener las gráficas de algunas funciones de dos variables. En este caso, vamos a utilizar lo que es SageMath para graficar esas tres funciones. Ya estamos en el entorno de SageMath. Tenemos lo que es el título, unidad 4, funciones reales de varias variables y como subtítulo uso de las TITS. Y en este caso vamos a ver cómo realizar gráficas utilizando SageMath. Para representar gráficas de funciones de dos variables, vamos a utilizar el comando plot 3D. Como se dieron cuenta, una función de dos variables genera una gráfica tridimensional. Entonces, en este caso tenemos que tener dos variables simbólicas o dos variables independientes que nosotros debemos de declarar. La sintaxis es la siguiente. Escribimos el comando plot 3D y entre paréntesis vamos a escribir lo siguiente. F. F corresponde a la función. Después vamos a colocar lo que es x, x1 y x2. ¿Esto qué significa? X es una variable independiente. X1 y X2 corresponde al intervalo, coma. Después sigue la otra variable independiente, que en este caso sería Y.
y después colocamos el intervalo y1 hasta y2. Con este comando vamos a realizar las siguientes gráficas. Este fue uno de los ejemplos que realizamos. Vimos que se trata de un plano. Para graficar esta función, primero debemos de declarar las variables. En este caso escribimos var y dentro de los paréntesis y entre comillas simples colocamos las variables que vamos a utilizar, en este caso x y y. Ya que lo hicimos, vamos a escribir la función. La voy a guardar en F1. ¿Cómo es la función de F1? En este caso es 6 menos 3 por x menos 2 por y. Y después voy a escribir F1.show. Y le doy Shift Enter. En este caso solamente me muestra que realmente añadí en F1 esta ecuación. Está escrita de otra forma, menos 3x menos 2y más 6, pero es la misma función. Ahora, ¿cómo es que vamos a graficar? Lo voy a guardar en una variable p y ocupamos lo que es esta función plot, lo escribimos plot 3D. Y después tenemos que escribir primero la función, que en este caso está en f de 1. Lo escribimos f de 1, coma. Después debo de escribir lo que es el intervalo, la variable independiente x y de dónde a dónde va. En este caso lo voy a colocar, por ejemplo, de menos 3 hasta el valor de 3, coma. Y después, entre paréntesis, coloco lo que es la variable y. ¿Cuál es su intervalo? Que en este caso también lo voy a hacer del mismo valor, de menos 3 hasta 3. Y bien, ya tengo lo que es la función, la gráfica de la función, solamente falta que la muestre. Para mostrar la gráfica, escribimos lo siguiente, p.show. Y con esto ya me tiene que mostrar la gráfica de esta función vectorial. Ya me mostró lo que fue el resultado, pero si se dan cuenta aún sigue trabajando. Aparece este simbolito. Como se trata del primer cálculo, suele llevarse su tiempo. Además, graficar una función de dos variables sí lleva mucho tiempo para realizarlo. Entonces debemos de esperar. Y bien, aquí tenemos lo que es la gráfica de ese plano. La ventaja de lo que es SageMath es que nos permite moverlo, como se dan cuenta en la imagen. Yo lo puedo estar rotando para observar lo que es esta ecuación del plano. También, si se dan cuenta, nos dibuja lo que es una caja para saber los límites que hemos puesto, tanto en X como el valor de Y. Pero si se dan cuenta, como que se ve muy grande la gráfica. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es añadir más características. Por ejemplo, puedo escribir mesh y escribimos lo que es true. Ahorita vemos qué significa mesh o qué es lo que realiza ese comando. Además, puedo escribir lo siguiente, fib size igual a 1 y le doy lo que es shift enter. Esperamos a que realice la gráfica, otra vez está calculando y está graficando. Todavía sigue cargando, aquí vemos la imagen. La sigue cargando y aquí está. Lo que hizo el mesh fue este relleno de lo que es la figura, pero al final de cuentas sigue siendo el plano. Bueno, ya hicimos una gráfica. Vamos con la siguiente. Grafique la función vectorial f de x, y es igual a la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Bueno, para hacerlo de una forma más rápida, voy a copiar y voy a pegar y después
modifico. Entonces tenemos que es la variable x y y. Y aquí en F1 escribo, bueno, le voy a cambiar a F2, que se trata de la segunda función que grafico. Y aquí debo de escribir la ecuación, que en este caso, como es una raíz cuadrada, escribimos SQRT, la raíz. Y entre paréntesis escribimos la función que es 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Después sería f2.show, que me muestre la función si realmente la hice correctamente. Y después el plot 3D de la función f2. El intervalo. Si recuerdan, en este ejercicio definimos lo que fue un dominio y también tenemos lo que es el rango. Bueno, vamos a dejarlo de menos 3 hasta el valor de 3. Y con esto ya lo voy a graficar. Le damos Shift Enter. Ya me aparece la función, que es realmente la misma. Menos x cuadrada menos y cuadrada más 9. Y ahora pues ya está realizando la gráfica. Solamente debemos de esperar un momento. La está cargando. Y aquí tenemos la gráfica de esa función, que es la semiesfera. No se grafica del todo. Esto debido a que solamente toma algunos puntos, no toma todos. Si no, se llevaría más tiempo. Pero vemos que se trata de lo que es la semiesfera, la parte superior de la esfera con radio igual a 3. Podemos hacer lo mismo con esta función. F de x, y es igual a 4x cuadrada más y cuadrada. Copio y pego. Bueno, esta es la tercera función que vamos a graficar. Por lo tanto, modifico a f3. Las variables siguen siendo x y y. Y aquí escribo la función, que en este caso es 4, que multiplica a x cuadrada más y elevado al cuadrado. Que me muestre la función si realmente la escribí bien. Y aquí escribimos la gráfica de la función, que es plot 3D. Escribimos la función que está en F3, donde x va a estar en el valor de menos 3 hasta 3 y y va a estar de menos 3 hasta 3. Y p.show significa que me muestre la gráfica mesh que me dé este entorno, este relieve. Y fit size corresponde al tamaño de la gráfica, pero en este caso pues no afecta mucho. Le damos Shift Enter. Vemos que realmente apunté bien la función, solamente debemos de esperar a que se realice la gráfica. Y aquí la tenemos. Si se dan cuenta parece un plano, pero como que no nos da mucha ayuda. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Puedo cambiar el intervalo que vaya de menos 4 hasta el valor de 4. Y aquí también hago exactamente lo mismo. Y le doy Shift Enter solamente para ver cómo cambia. Qué tanto afecta haber cambiado una pequeña cantidad del intervalo. Nuevamente debemos de esperar un poco y aquí ya tenemos. Si se dan cuenta, en este caso, pues no nos sigue dando mucho de ayuda. Recuerden que este ejercicio nos dio un paraboloide. Entonces, mejor añado más en el intervalo, por ejemplo, de menos 10 hasta el valor de 10, para ver en qué momento se puede formar ese paraboloide. Shift Enter. Esperamos a que se realice la gráfica. Ya está cargando. Solamente esperamos unos momentos. Está cargando lo que es la aplicación y aquí la tenemos. Pero vean algo importante. X y Y están dados en el valor de 10, pero en el eje Z está el valor de 500, es decir, no tiene una escala en especial. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos añadir una escala? Podemos escribir el siguiente comando, que es aspect-ratio y entre corchetes escribimos lo que es la escala.
que en este caso quiero que X sea 10, que Y sea 10 y que por ejemplo Z sea 1. Y le damos Shift Enter. En este caso me está marcando lo que es un error. Me faltó colocar un igual. Que la escala sea igual a esta expresión. Que por cada unidad de Z, X y Y vale 10. Es nuestra escala. Y debemos de esperar a que se realice la gráfica. Y ya está graficando, esperamos y ya tiene la forma de lo que es el paraboloide. Aquí ya lo estamos viendo de mejor manera y podemos jugar con él, lo podemos mover y ver cómo se comporta en cada uno de sus diferentes vistas. Y bien, ahora vamos a realizar el ejercicio que mencionaba el problema. ¿Cuál es el ejercicio que mencionaba el problema? Es el siguiente. Graficar la función x cuadrada más 3y cuadrada que multiplica la exponencial menos x cuadrada y cuadrada y también la función seno de x más seno de y la función seno de x por seno de y sobre x por y. Bueno, esos son los tres ejercicios que nosotros debemos hacer. Bueno, tenemos que hacer relativamente lo mismo. Copio y pego. Las variables siguen siendo las mismas, x y y. En este caso voy a colocar f5, que es la función número 5 que estamos realizando. Creo que no es la 5, creo que corresponde a la número 4. Entonces colocamos f4. F4 y aquí también colocamos F4. Muy bien. Escribimos, dice que es dentro de paréntesis lo que va x cuadrada más 3 que multiplica y cuadrada. Y afuera está multiplicando lo que es la exponencial. La exponencial la escribimos con esta expresión xp y dentro de paréntesis colocamos el exponente menos x al cuadrado menos y al cuadrado. F4.show me muestra la ecuación si realmente la escribí correctamente. Y para graficar lo voy a guardar en una letra P, plot 3D. F4, la función F4. X va a estar dentro de este intervalo. Lo voy a modificar. Mejor lo coloco de menos 7 a 7 para ver cómo es que se comporta. Y al final, para mostrar la gráfica, utilizamos lo que es .show, dándole el relieve y dejando el tamaño de una unidad. Le damos Shift Enter. Vemos que realmente está escrita correctamente la ecuación. Solamente debemos esperar a que se muestre la figura en SageMath. Y aquí la tenemos. Esta es la gráfica de esa función. Se puede parecer a una montaña y nosotros la podemos modificar. Así es como se muestra la gráfica de esta función. Bueno, ya hicimos una gráfica. Hacemos la siguiente. Copio y pego. Lo voy a guardar en una función F5. F5, F5, F5. Y escribo la función, que en este caso es el seno de X más el seno de Y. Para escribir el seno se ocupa la función sin de X más el seno de Y. En este caso también le voy a modificar el intervalo que vaya de menos 7 a 7. Y le doy lo que es Shift Enter. Ya vemos que si escribimos bien la función, solamente debemos de esperar a la gráfica. Y aquí la tenemos. Parece como un cartón de huevo. Y bueno, sí, tiene ese parecido. Podemos moverla y así es como se nos ve la figura. También podemos añadirle zoom o acercarlo. Eso lo pueden hacer con el mouse. Y la última función, que en este caso la voy a llamar en la función número 6. Las variables siguen siendo las mismas, x y y. Y aquí escribimos la función que tenemos que es
el seno de x, sin de x, que multiplica al seno de y. Todo ello dividido entre x por y. F6 es para que me muestre que escribí correctamente la función y P es para graficar. Plot 3D, F6, esta función, donde x va a estar en el intervalo de menos 8 hasta 8 y y va a estar en el intervalo de menos 8 hasta 8. Ese intervalo solamente lo estoy inventando, solamente para que pueda ver cómo se comporta la función. También lo pueden modificar. Le damos Shift Enter. Tenemos que correctamente escribimos la función seno de x por seno de y sobre x por y. Y esperamos a que se realice la gráfica. La está cargando y así es como se ve la gráfica de esta función. Parece como el sombrero de una bruja. Y con esto ya sabemos cómo utilizar un software para graficar funciones de dos variables. Y vemos que la gráfica de una función de dos variables consiste en una figura tridimensional. Nos vemos en el siguiente video.